Estamos de vuelta, entonces vamos a seguir con la economía porque es la verdad lo que a todos nos impacta en el día a día. Estamos con Javier Milei del otro lado. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo estás, hallazgo formidable? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu tarde? Todo muy bien, por Ac- suerte muy bien. Acabo de hablar con Martín Lidwad, que no sabía cuál es el eslogan, la frase con la que encabeza el Grupo de Puebla la reunión de este fin de semana. Y si vos no sabés, también te pongo en autos. ¿Sabés Dime. vos? No. Se- el cambio es el progresismo. Ah, bueno, exacto, claro. Es el cambio hacia volver a la época de las cavernas. Exacto, ¿no? En Europa caía hace 30 años el muro de Berlín y acá estamos de vuelta con que este, Acá, los acá lo están diferentes tipos de socialismos. acá lo están reconstruyendo. Exactamente. Bueno, hoy escribiste sobre eso en el diario. Hoy, ¿no? Sí, hoy. Sí, sí, hoy el cronista me publicó una nota sobre el odio al capitalismo Ujú. y un pasaje a la pobreza, ¿no? Entonces, básicamente, la nota tiene tres partes, o sea, hay una cuestión de índole cuantitativa, hay una cuestión sobre la que se construye el odio y y la tercera es sobre las consecuencias del odio, ¿no? Ujú. O sea, la parte cuantitativa es, lo que hay que tomar conciencia es que la condición natural del hombre fue la pobreza. Antes de que existiera el capitalismo, el 95% de la población del planeta Tierra vivía con menos del equivalente de $1 diario. Claro. Es decir, es más, la esperanza de vida era muy baja, digamos, oscilaba entre los 25 y los 30 años como mucho. O sea, Mm, salvo que estuvieras adentro de los que eran beneficiarios claro. del régimen. Sí. Ahora, eso, digamos, y en el planeta Tierra vivían 1.000 millones de seres humanos en 1810. Vos lo que tenés es que hoy viven 7.250 millones de seres humanos. La expectativa de vida para los humanos oscila entre 70 y 84 años, según el país. Y por otra parte, lo que vos tenés es que la pobreza extrema pasó del 95% al 5%. Entonces, Bien. es verdaderamente un disparate cuestionar los resultados del capitalismo, pero eso no es nada, porque cuando vos mirás, sí, bueno, hay desigualdad entre países que igual viene cayendo fuertemente desde mediados del siglo XX. Una de las cosas más interesantes es que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Ajá. No solo eso, sino que el decil más bajo de la distribución en el país libre está 11 veces mejor que su par en el reprimido. Y acá viene lo más importante: el ingreso del decil más bajo en el país libre es el doble que el ingreso medio del país reprimido. Pero en el país, digamos, pero en todo formato de distribución del ingreso, entre el 75 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Claro. Entonces, o sea, la superioridad cuantitativa es enorme. Hay 25 veces menos de pobres, digamos, de la medida tradicional, y 50 veces menos de pobres extremos. O sea, entonces, uno verdaderamente no comprende cómo puede ser que haya cuestionamiento sobre un sistema que ha hecho un milagro. Ajá. Digamos, ese sería el primer argumento, un argumento de índole cuantitativo. Entonces, el punto central es de dónde se refugia, digamos, la izquierda. Se refugia, o los colectivistas, para decirlo mejor, se refugia en que el sistema es desigual. Sí. Y lo que hay que entender es que si uno está de acuerdo con que la única libertad válida e igualdad válida es la igualdad La ante ley. la ley, si todos, digamos, somos iguales frente a la ley, como somos naturalmente distintos, nuestros resultados van a ser distintos. Y lo que hace el capitalismo no es ni más ni menos que dejarlo de manifiesto. Entonces,
digamos, aquellos que se esfuerzan más, que son más talentosos, que le ponen más garra, bueno, que laburan más, bueno, sí les va a ir mejor. Claro. Aquellos que sepan servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, les va a ir mejor. Y aquellos que sean, digamos, menos talentosos o más holgazanes o lo que fuera, les va a ir peor. O sea, y eso, digo, no tiene nada de malo, digo, es propio del sistema, o sea, digamos, el sistema lo que deja en claro, o sea, hace evidente quién es mejor y quién es peor. O sea, claro, ahora, eso hace que solamente un grupo que está sobre la pirámide de ingresos, por decirlo de alguna manera, sea de repente tomado por el resto de la sociedad como alguien para ser envidiado o algo por el estilo. Es decir, y ahí, digamos, es donde la izquierda trabaja sobre la envidia, sobre el odio, el resentimiento, y lo que dice es, y el eje fundamental es decir que tu fracaso no es tu culpa, que en realidad es culpa del sistema. Y que a vos te va mal porque al otro le fue bien, lo cual es falso. Es falso, porque si vos vendés un producto que es una porquería y quebrás, eso no hace que yo vaya a ser exitoso, porque en realidad, digo, si yo vendo también un producto que es una porquería, también me va a ir mal. Claro. Es decir, no hay tal cosa ahí como una suerte de juego de suma cero. Entonces, abogando por estas cuestiones de los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, se aborda sobre la libertad y se trata desigualmente frente a la ley y a la gente con este robo que es la redistribución del ingreso. Y es ahí donde se empieza a cercenar el potencial del capitalismo para generar riqueza. Entonces, por eso es clave también entender cómo se generan las ganancias en el capitalismo. Suponete que yo estoy en una economía, como definía Mises, de giro uniforme. Todo el tiempo se repite la misma economía. Obviamente que esa economía, todas las ganancias están niveladas y todos, digamos, van teniendo una retribución del capital acorde, ¿sí?, a lo que tiene que ver con el riesgo que han tomado. Digamos, cada uno de los factores va a ser retribuido por el valor de su producto marginal. Está todo en equilibrio, todo, y esa economía se repite, digamos, recurrentemente. Ahora supongamos que por algún motivo cambian las preferencias de la gente. Cuando cambian las preferencias de la gente, ¿qué es lo que pasa? Va a demandar más, por ejemplo, el producto A y menos el producto B. Por lo tanto, el producto A va a tener ganancias extraordinarias y el producto B va a tener pérdidas extraordinarias e irá a la quiebra. Esas ganancias extraordinarias que se generan en el producto A trabaja como un mecanismo para asignar los recursos hacia donde la gente tiene las necesidades más inmediatas. Entonces, si vos pones a alguien a redistribuir el ingreso porque te parece que esa ganancia es injusta, estás, digamos, bloqueando el proceso de asignación de recursos, o de, mejor dicho, en este caso, de reasignación de recursos, con lo cual producís un daño enorme sobre el bienestar. Además, digamos, ¿quién va a tener ganas de invertir si cuando vos ves que te va bien, va a venir el fisco y te va a robar? De hecho, claro, en la política de la redistribución del ingreso perfecta, lo que termina haciendo es que los ingresos no se mueven nunca, o sea, termina reventando la movilidad social ascendente, porque cada vez que a vos te va un poquito mejor, entonces automáticamente te lo vas a echar. El sistema de los incentivos, ¿no? Mínimo, exactamente, fácil. Exactamente, esta gente cree que porque hay trabajo y que si vos lo podés obligar a trabajar y dada una función de producción, entonces podés tener dada la producción, entonces eso es una torta que se puede redistribuir. Y eso es falso. En realidad la torta es un proceso dinámico, o sea, son ingresos que se van generando en un proceso de mercado donde los que aciertan les va bien y los que erran les va mal. O sea, y ese proceso en el cual vos acertás o errás, en realidad no es nada predeterminado, porque si eso estuviera predeterminado no habría quiebras, y todos estarían invirtiendo en el lugar donde les va a ir bien. Claro, entonces, claro, es un proceso de descubrimiento, y en ese proceso de descubrimiento, si vos
le sacás los frutos de haber sido exitoso, el tipo no tiene tampoco incentivos a descubrir nada. Es de descubrimiento y de riesgo también, ¿no? Porque Claro, exacto, esa y claro, el descubrimiento tiene implícito el riesgo. claro, Justamente. porque viste, este es el problema de nuestros, lo que vos llamás empresarios. Ellos no quieren correr Claro. riesgo, pero es la base del empresario, es correr riesgo. Exactamente, porque la parte que nunca describe el colectivista es que si vos cerrás, vas a la quiebra, Claro. digamos, y la realidad también es que vos para formar capital, antes tuviste que ahorrar, Ajá. donde de tu ingreso una parte dejaste de consumirla para aplicarla a la formación de capital. Por lo tanto, estos tipos que hablan de fogonear el consumo, no, porque el consumo representa el 80% del ingreso, entonces si uno sube el consumo, sube el ingreso. Es una pelotudez del tamaño de una casa. El ingreso sube por acumulación de factores. Ajá. Digamos, porque te imaginas que, digamos, o sea, vos digamos, solo por tener algo lo podrías tener. Es una estupidez. Bueno, vos fijate que de nuestro vocabulario, pero ya no solamente en lo económico, en la vida cotidiana, la palabra ahorro no se menciona más, hace años, ¿no? Y es clave, bueno, digamos. Y bueno, y por eso somos un país que era el más rico del mundo al inicio del siglo XX y ahora somos 70. Porque como bien decían nuestras abuelas, el ahorro es la base de la fortuna. Pero claro. Pero también es cierto que si vos tenés muy poquito, no llegás a ahorrar, no podés ahorrar porque te lo come la inflación y todos los procesos viciosos. Pero a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Pero a ver, cuando el capitalismo arrancó, digamos, también había poco ahorro y el 95% estaba debajo del dólar diario. Uh-huh. Y sin embargo se la rebuscaron. Sí. Es decir, no hay magia. Claro. O sea, no hay magia, esa es la realidad. Uh-huh. Es decir, sí. Porque hace 90 años que queremos hacer magia. Y lo único que hicimos fue pasar de ricos a pobres. Desastre. ¿Tenés alguna noticia nueva o los comentarios que circulan como desde digamos, la elección hasta acá? No, siguen siendo los mismos. Lo que sí me parece astinado lo que dijo Alberto Fernández respecto de que Argentina no puede pagar la deuda. Que se dejen de joder con eso, digo, de estar usando eufemismo, reperfilamiento, reprogramación. Default. Uh-huh. Si Argentina no tiene capacidad de pago. Uh-huh. Y esa es la realidad. Ahora, esa parte estuvo bien, lo que dijo después estuvo mal. Digo, porque en el fondo, o sea... dice, no, de esto necesitamos que no esperen, que podemos crecer, y sucede que crecer es estimular el consumo, chao, estamos jodidos, o sea, con lo cual vamos a estar peor todavía. No, y dijo otra cosa más, dijo, bueno, pero también yo quiero, no sé qué significa, cuál es el alcance del quiero de Alberto Fernández, que el Fondo Monetario asuma su responsabilidad en todo esto. No sé si él puede pararse a decir quiero. A ver, ahí el tema es el siguiente. Ahí el rol clave lo jugó Trump. Sí. A ver, porque los vencimientos de Argentina con el fondo arrancan en el 2022. 22. Tenés que pagar la mitad en el 2022 y la otra mitad en el 2023. O sea, tenés que pagar, digamos, cerca de 25.000 millones de dólares porque no sabemos si va a entrar la plata que falta o no. Entonces... por cada año. Ahora, el tema es que, en rigor, esa fue una muy buena noticia que tuvo el futuro presidente, porque Trump le dijo, bueno, vamos a tratar de colaborar, recordemos que Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. Y la verdad que también sería un problema que defaultee al Fondo Monetario Internacional, porque está compuesto de países. Entonces, ahí la clave es que cuanto más laxo sea el Fondo Monetario dentro de la negociación, eso le va a permitir al país tener una renegociación de la deuda privada mucho más amigable, y eso le va a permitir salir mucho más rápido. Uh-huh. Con lo cual no es menor la palabra de Trump.
El tema de vuelta es si Alberto Fernández va a arrancar haciendo peronismo clásico. Bueno, están anunciando una suba de las jubilaciones para empezar, ¿no? Vos sabés que esas medidas, por ejemplo, estarían aportando cerca de entre 2 y 3 puntos de déficit fiscal en términos de PBI, o sea, con lo cual más nafta al fuego. Es, digamos, es la misma estupidez que hizo Pratcay con la reparación histórica. Él decía que con esa redistribución del ingreso, eso hacía subir la propensión marginal a consumir, entonces el multiplicador era más grande y por ende entonces iba a subir tanto la recaudación, dado el crecimiento que se generaba, que el déficit fiscal caía. Sí, pero mirá lo que te digo, pero por ahí... Terminamos en el fondo, ¿no? Sí, exacto. Pero en ese momento donde las expectativas que juegan un papel tan importante estaban muy altas y muy eufóricas, pudo tener cierto efecto, ponele. Pero ahora que la gente está esperando que esto, se desmadre del todo, no creo que ni la llegada de Fernández pueda poner un grado de optimismo en el mercado, ¿no? No, yo creo que, bueno, el riesgo país es muy claro, ¿no? Sí, viste el riesgo país, por más que el dólar que lo tienen repisado, no, pero el sí, bueno, país también, sigue, digamos, sigue. si te prohíben comprar dólares, o sea, digo, comprar dólares es una odisea, claro. Obviamente, digo, hasta te puedes bajar, sí, ¿me comprendés? Exacto. O sea, pero claro, o sea, digo, eso a costa de destrozar el funcionamiento del sistema económico. Pero por eso me parece que todo parece en mostrar que Argentina camina hacia la peor crisis de su historia, ¿no? Porque frente al default, que es un dato, digo, claro, que ya se viene, y todas estas medidas y con una manga de cerebrados diciendo que la emisión monetaria no genera inflación y que en realidad si vos aumentás el gasto público con emisión monetaria eso genera tanta suba del PBI que el déficit fiscal va a caer, estamos verdaderamente en problemas. Decime una cosa, vamos a suponer que todas esas medidas que vos estás describiendo se ponen en marcha el 10 de diciembre, el 11 de diciembre. Y empezamos a andar y suben las jubilaciones y regalan los medicamentos y bueno, o sea que estamos aumentando inclusive el gasto, ¿no? Sí, claro. ¿En cuánto tiempo, digamos, se nota el resultado de esas políticas? No, bueno, en cuanto empiezan a poner en marcha, digamos, vas a tener un impulso de demanda, pero la contracara va a ser es que empiece a subir los precios de una manera alocada, y si tienen controles de precios y salarios y de todo lo que quieren controlar, lo más probable es que se empiece a generar un fenómeno de escasez extremadamente violento. Seguramente que acorde a la violencia que manejan este tipo de regímenes van a tratar de avanzar con la ley de abastecimiento y obviamente eso va a generar una situación extremadamente complicada que bueno, terminará como terminó el plan de inflación cero de Helvar. Claro, porque estos son lo que vos decís, ¿no? Que son los hijos de Helvar. Sí, los baby Helvar los llamo yo. Puede ser sí, posible. Sí, repite las mismas estupideces que decía Helvar. Es más, digo, cuando lo escuchó, digamos, cuando tuvo Álvarez Agiri diciendo que la inflación se combatía combatiendo la distribución del ingreso, es decir, controlando los precios de los insumos, los precios de los factores, los precios de los bienes y la productividad de cada uno de los factores de la economía. Dice que pasó Lenin y dijo, este pibe se fue al carajo. Pero no, porque además si empezás a hacer revisión, no es solamente en lo económico, en lo político también se están radicalizando, ¿no? O sea, el presidente electo dijo que hay que revisar
la actuación de los jueces, de los jueces federales, ha dicho que en el periodismo también hay que ver aquellos, hacer una división o no, distinguir entre los buenos periodistas y los que hacen operaciones. Esto es muy subjetivo, o sea, ¿quién hace operaciones? ¿Quién determina quién hace operaciones? O sea, nosotros ahora estamos haciendo una operación o estamos opinando críticamente del futuro gobierno, ¿no? Todo esto me parece que tiende a la radicalización política. Bueno, lo que pasa es que con el nivel de desequilibrio que trae la economía argentina, todo este tipo de cosas lo que va a hacer es que el tamaño del estallido sea sustancialmente más alto, ¿no? Y eso redunda indefectiblemente en caída del empleo, ¿cierto? O sea, sí, caída del empleo, del salario real, digo, yo creo que no tienen conciencia de lo que es la hiperinflación, el daño que va a generar. O sea, vas a ver la pobreza, porque ahora cuando se declare el default abierto, este gobierno va a terminar con la pobreza en 40%. Y cuando se declare el default abierto iremos camino a 50%, porque lo que implica en términos de tasa de interés te destruye la coordinación ahorro-inversión y te hace que se destruya el producto, el empleo, los salarios reales. Perdón, cuando vos decís el default abierto, ¿qué más que el default selectivo que estamos ahora? ¿Qué otra cosa defaultea? No, default, deja de pagar la deuda externa, digamos, todo, o sea, digamos, todo, deja de gastar todo. Quizás lo único que paga es la deuda en pesos. Con lo cual ahí va a estar metiendo 600.000 millones de pesos adicionales. Pero a ver, ya digamos la emisión está desatada, digamos, o sea, previo a lo que tiene que ver a noviembre, al 1 de noviembre, ya digamos se habían desestabilizado el ELIC por cerca de 400.000 millones de pesos. Macri mandó un DNU donde ordena al Central emitir 600.000 millones de pesos, 400.000 millones para deuda, 200.000 para pagar déficit. En diciembre vas a tener un rojo operativo de 250.000 millones de pesos. Vas a estar en pleno proceso de desestabilización del ELIX. Cuando vos te quieras acordar, la cantidad de dinero en los próximos 6, 7 meses se podría estar duplicando o triplicando, con una demanda de dinero que se viene desplomando. Eso, tío, se llama hiperinflación. Y eso va al dólar blue, ¿no es cierto? Al paralelo. Sí, está bien, pero vos sabés que ahí, digamos, no sé, había unos analistas, unos economistas, entre comillas, ¿no? Diciendo, no, bueno, no hay problema porque se va al blue, no hay problema. Pero cuando alguien compró ese dólar, ¿sí? Sí. Alguien se lo vendió, o sea, los pesos siguen adentro del mercado, claro. No es que desaparecen. Claro. Los dólares los pesos desaparecen cuando te vende dólares el Banco Estado. Ahí está, claro, ahí estaría bueno, entonces que el Estado los comprara, digamos, los vendiera. Claro, pero bueno, exacto, entonces digo, esos pesos siguen dando vuelta en la calle, por lo tanto, la hiperinflación va a ser inexorable. Pero te das cuenta que, digamos, la verdad que la calidad de los economistas argentinos es verdaderamente patética. O sea, obviamente, ¿no? Digo, son keynesianos. Claro, una mayoría. Keynesiano. Digo, ¿qué podrías esperar? Entonces, y esto es interesante lo que vos comentabas, porque la gente supone, a veces también está este desinterés por saber la realidad, ¿no?, negra que tiene uno delante. No todo el mundo está preparado, y en este país para aceptar la realidad que le toca, ¿no? Claro. Pero esto que vos decías, que no necesariamente uno toca a fondo y pum, viste, sale. No, porque de hecho justamente lo que uno está aprendiendo del caso de Venezuela es que cuando adherís a ideas idiotas puedes estar durante años en hiperinflación. Qué tremendo.
O sea, Venezuela ya cumplió 2 años. Sí. Hay otros casos de hiperinflaciones que han durado más, pero era en el siglo XX, o sea, es algo que ya no pasa más, Claro. salvo aquellos que adhieren a ideas idiotas como la del socialismo del siglo XXI. Claro, claro, que la acompañan políticamente. Bueno, que este sería el caso, ¿no? Por eso lo estoy señalando. Ah. Sí, ese rumor optimista del Alberto ecuánime, me parece que se está esfumando, ¿no? Con su viaje a México, sus loas a la educación pública y en la universidad Sí, gratuita. sí, sí, varias frases poco felices Muy poco tuvo felices. Y en su viaje a México. bueno, y este fin de semana con Puebla ni te cuento lo que va a hacer. A ver qué. Entonces eso desalienta un poco la probabilidad de que haya un poco de cordura política, ¿no? Bueno. Bueno, pero lo lógico era siempre, y esto nosotros lo hemos discutido varias veces, es que arranque haciendo peronismo clásico. O sea, y todo ese discurso socialistoide, digamos, se va a fenómeno con el peronismo clásico, ¿no? Sí. Digamos, sí, de hecho, el propio Perón decía que el peronismo es nacionalsocialismo, ¿no? Sí, claro. Sí, Así claro. que, digo, no nos debería sorprender en nada, digamos, que quienes abrazan más cercanamente las ideas del peronismo clásico estén sosteniendo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, pero lo raro sería que giraran hacia una idea ortodoxa económica. Ningún político argentino va a girar a la ortodoxia de no ser por necesidad estar extrema. frente a una crisis. Sí. Es decir, no van a girar a la ortodoxia hasta que no crean que se los van a llevar puesto a ellos. Uh-huh. Sí, Es pero... decir, el giro a la ortodoxia de Menem con el peronismo vino en el medio de una hiperinflación y, digamos, de un sistema que, digamos, del Estado empresario fracasando brutalmente. Sí, pero en el panorama político vos tenés ahora el peronismo y la nada. A diferencia de cualquier otra época reciente o menos reciente. No tenés nada del otro lado, es tierra arrasada. Eso sí que es tierra arrasada. Eso... Pero varía, a ver, en el 2017 Cambiemos no tenía nada enfrente ya. No. Pero tuvo la suerte, tuvimos la mala suerte de que ganaran las elecciones. O sea, el punto ahí fue el siguiente, ¿no? Se hablaba de que no existía más el peronismo, se hablaba de 20 años de Cambiemos, y bueno, y se desató una lucha feroz entre Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que terminó destruyendo la economía y haciendo volver a Cristina, ¿no? Que era lo que supuestamente venían a sacar. A evitar. Uh-huh. Bueno, ¿en qué estamos ahora? ¿Escribiendo otra cosa? ¿Qué otra idea tenés dando vuelta por tu cabecita loca? No lo sé, digamos, ¿viste? O sea, pero seguramente alguna cuestión de nuestra coyuntura me va a motivar a escribir algo divertido, seguramente. Bien. Bueno, te estaremos leyendo entonces, Javier. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, estamos al habla, que tengas buen fin de semana y te dejamos tranquilo. Gracias igualmente, María, que la pases bien. Hasta luego. Estamos terminando entonces en el día de hoy con un panorama económico, el de Javier, que como siempre acertadísimo, ¿no? La verdad que no ha ido dando en el clavo, ya no lo miran más como qué cosas raras que dice, sino wow, escucha lo que dice. Y la mirada de Martín Litwack sobre cómo hace la gente para proteger
su dinero de la voracidad del Estado. Y yo, el comentario que les hacía de temas políticos de la caída del muro de Berlín, que es un hecho histórico, ¿cierto? Cómo los países, Europa, se dio cuenta de que era imposible seguir manteniendo esa estructura perversa, cayó el muro y allí empezó la unificación de Alemania y el crecimiento exponencial de esa Alemania tan fuerte que después fue la cabeza, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Y su moneda tan fuerte y cómo se revirtió todo el proceso de pobreza, esto que decía Javier hace unos minutos, la pobreza que había hasta entonces en esa Alemania comunista. Bueno, nosotros, sin embargo, seguimos dando vueltas cual una calecita en círculos alrededor de los mismos socialismos en diferentes versiones, vertientes, modelos y, bueno, uno más fracasado, más probadamente fracasado que el otro. Si tenemos estómago, leeremos lo que se comente este fin de semana el Grupo de Puebla para tener una idea de lo que viene, aunque creo que más de uno ya la tenemos. Me despido de ustedes, nos encontramos la semana que viene en esto que dícese llamar Demoliendo Mitos, el programa de Javier Milei. Yo soy María Saldívar y le deseo un buen fin de semana.